Patricio López. Muy buenos días, martes 6 de mayo, estamos iniciando el mes del mar y también estamos iniciando el mes del patrimonio que nos gusta tanto aquí en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Hoy vamos a estar conversando sobre una obra de teatro muy interesante llamada Interestelar, que aborda un tema que de seguro todos hemos vivido o hemos visto, ¿no? El bullying y también otras experiencias en las salas de clases. Y se va a estar presentando del 8 al 18 de mayo en el Centro Cultural Seina. Y tenemos la suerte de estar con Mónica Ríos, quien interpreta a Jimena, con quien vamos a estar conversando en los próximos minutos de esta obra que está muy interesante, llamada Interestelar. Y nuestro segundo bloque, vamos a viajar a conversar con Karina Bati-Ani, quien es directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la CLACSO, quien se va a referir a la nueva biblioteca ESI, o sea, sobre educación sexual integral virtual, que resguarda y recupera los materiales del Programa Nacional de Educación Sexual Integral de Argentina, que se desarrolló entre el 2006 y el 2023, pero que fue cancelado por el actual gobierno del presidente Javier Milei. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy en Radio Universidad de Chile, y como esta hora se llama Interestelar, quisiéramos partir escuchando a Mauricio Redolés, quien hace una versión de una canción que ya tiene sus décadas y que es muy bonita, se llama Marcianita. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ahí estaba Mauricio Redolés con su versión de Marcianita y vamos a comenzar un viaje interestelar en compañía del teatro La Mala Clase. Hoy tenemos la suerte de conversar con la actriz Mónica Ríos, quien personifica a Jimena en esta obra que se llama Interestelar. Mónica, bienvenida al Semáforo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí pudiendo conversar un poco de la obra. Quiero agregar a todo tu mención del mes de mayo, también es el mes del teatro porque también celebramos el Día del Teatro en mayo, así que, claro que sí. Un mes muy celebrado. Y debe ser el mes de hartas cosas más. Si a usted se le ocurre, nos escribe ahí en Radio Chile, porque probablemente se nos van meses para celebrar. Y entiendo que es el mes del teatro por Andrés Pérez Araya. Así es. Claro que sí, una gran figura de nuestro teatro. Y bueno, estamos a martes 6 de mayo y me imagino que tú estás un poco nerviosa porque la obra se estrena el 8 de mayo en el Seina. ¿Cómo están estos días de intensos preparativos? Estamos dentro de la sala, recién ingresando, está ingresando toda la parte técnica, las luces, escenografía, la música, triple surround, entonces es cuando empieza a aparecer la magia del teatro y todo se vuelve maravilloso. Con mucho nervio para este jueves, pero con la esperanza y la fe y que hemos trabajado mucho y que todo va a salir perfecto. Bueno, y esta obra usted dirá de qué se trata, Interestelar, escrita por la dramaturga Leila Selman y dirigida por Aliocha de la Sota, que se va a estrenar este 8 de mayo en el Centro Cultural Seina, ahí en el Instituto Nacional, ¿no? El Centro Cultural del Instituto Nacional puede llegar a través de Metro Universidad de Chile, le queda pero metro a la puerta. Y a través de una historia conmovedora y luminosa, esta puesta en escena aborda el bullying, la discriminación, la intersexualidad y la diversidad corporal, invitando a una reflexión urgente sobre la inclusión y los derechos. La protagonista, Pao, decide enfrentar el acoso escolar y la intolerancia a través del movimiento ¿Qué te importa?, un acto de resistencia que desafía las normas impuestas por su colegio. Sin embargo, su lucha tendrá consecuencias inesperadas que sacudirán a su familia y comunidad, revelando secretos y verdades ocultas. Qué interesante se ve esta obra que hace la compañía de teatro La Mala Clase. Cuéntanos sobre la compañía, ¿no? Porque llevan harto tiempo trabajando. Sí, nosotros cumplimos 15 años, somos nuestros 15 años trabajando en obras que abordan temáticas que son relevantes para la adolescencia. Ahora, las obras no son exclusivamente para adolescentes, sino que las pueden ver y disfrutar padres, tíos, de todas las edades.
Así que 15 años ya cumplimos hemos hecho hartas obras. Esta compañía partió con la obra La Mala Clase, que es una obra que escribió Luis Barrales. Después hicimos obra del Leftraru, que hablaba sobre el conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno. Hicimos otra obra que se llamaba La Historia de los Anfibios, que hablaba como del universo de los conflictos que se dan dentro de los apoderados. Después hicimos otra obra, nos metimos en otra línea, que es un poco donde seguimos ahora y que como que termina en esto, que fue el Dylan. Quisimos investigar un poco sobre los colectivos LGTBIQ+, y nos centramos en el Dylan, que es la historia de un joven travesti que fue asesinado en Puente Alto. Entonces se arma esta obra y se presenta este material dentro de los colegios como para conmover un poco a la juventud y dar a mostrar esta realidad. El personaje no se muestra en la obra, sino que es como el colegio, los profesores, la mamá, los vecinos, y cómo se articula toda una sociedad en torno a esta persona que es diferente. Después de eso hicimos El Nudo, que es una obra que instalaba la temática feminista dentro de un colegio. Había una profesora feminista, un profesor deconstruido, dentro de esto había un conflicto, un estudiante. Entonces es cómo se genera conflictos el movimiento feminista dentro de los contextos educativos. Y después quisimos hablar un poco como de las diversidades corporales, y llegamos como al intersex, al ser humano que es intersex. Investigamos un poco y a partir de eso empezamos a comunicarnos con Leila, que justo nos encontramos con un estreno y dijo: ¿saben qué? Yo quiero escribir una obra para ustedes, para los adolescentes. Y ahí como que les empezamos a contar en qué estábamos interesados y empezamos a trabajar en conjunto. Nosotros tenemos una metodología, y es que armamos como temas de estudio, disertamos, y a partir después de esa disertación decimos: ya, esto es nuestra tesis, esto queremos hablar, esto es interesante, y con la dramaturga se empieza a construir el material dramático. Así que así llegamos a este gran texto que es muy bonito. Así Leila se las mandó. Se las mandó, un saludo a Leila. Y también, si usted se une a nuestra sintonía, estamos hablando con Mónica Ríos. Ella es actriz de la obra Interestelar, que se estrena el 8 de mayo y se va a presentar hasta el 18 en el Centro Cultural Seina, ahí en el Instituto Nacional, en la calle Arturo Prat. Y nosotros recordamos, ¿no? Yo, en lo particular, recuerdo haber visto la obra La Mala Clase. No recordaba que hace ya como 15 años, ¿no? En el Teatro Nacional Chileno. Y bien interesante seguir la trayectoria de esta compañía. Bueno, sobre la metodología que nos contabas, Mónica, ¿qué fue lo más impactante de empezar a indagar en el bullying, en la intolerancia a la diversidad? ¿Qué es lo que les golpeó como equipo y que comenzaron a elaborar este guión de forma más bien colectiva? Bueno, una como de las disertaciones tenía que ver con las cifras de denuncias que hay en Chile de bullying dentro de colegio, y las cifras son muy altas. Hay igual como un sesgo de clase, porque efectivamente las comunas más periféricas es donde más bullying y más violencia hay. Como que en la zona alta hay bullying, pero el bullying no se traduce en violencia física. En las zonas más periféricas, aparte del bullying, hay violencia física. Y nos interesa también siempre como educar a la gente. La gente no tiene idea qué es ser intersex, como que es algo, piensan que tiene que ver con la orientación sexual o con la identidad de género, y no es así. Entonces nos parece muy interesante también como que la gente sepa que existe una palabra, qué es lo que es esa palabra, y que estamos aquí, que tiene que ver también como con la aceptación de la diferencia. Como existen, están, hay que aceptarlos, y son personas bacanes como todos nosotros. Bueno, aprovechemos la posibilidad, ¿no? Cuéntanos qué es ser intersex. Intersex es una persona que tiene una variación dentro de las características sexuales de lo femenino, lo masculino. Esto puede ser como desde lo genital hasta el ADN. Hay gente que a los 15 años, 14 años recién descubre que es intersex, porque externamente no tienes cómo descubrirlo, y cuando te enfrentas a la adolescencia y empiezan a aparecer las hormonas como de la adolescencia, ahí empieza como a descuadrarse un poco la cosa, y tú dices como algo está pasando, te hacen examen. Entonces, esa es como la definición de intersex, una persona que tiene una variación dentro de las características, que es lo que normalmente se denomina hombre o mujer.
Bueno, seguimos conversando con Mónica Ríos, actriz de Interestelar, en el Centro Cultural Seina. Se va a estar presentando esta obra entre el 8 y el 18 de mayo y pueden adquirir sus entradas en puntoticket.com. Antes que se agoten, pueden entrar a ese sitio. Mónica, creo que es súper interesante si uno compara La Mala Clase, que le da el nombre a la compañía, ¿no?, que también sucede en un contexto escolar, con estos 15 años después de Interestelar. ¿Qué tan distinto es el contexto y las problemáticas que ustedes identifican? Ya, bueno, eso ocurría en el colegio y era la crisis en el colegio. Ahora nosotros trasladamos toda esta historia y todo lo que ocurre en la casa de Pao. Es la historia de cómo la familia acepta esta noticia. Pao no está, Pao está hospitalizado después de performance fallida que hicieron en el colegio, y la familia está desesperada tratando de entender qué fue lo que pasó, por qué Pao hizo lo que hizo, y están esperando que llegue Justin, que es el mejor amigo de Pao, para interrogarlo, para saber y hacerle preguntas como profundas. Y se va cruzando la escena porque, bueno, la obra es bien loca. Aparece entre medio una estrella. Esto está como rodeado por el contexto del fin del mundo. Parece que el fin del mundo está llegando. Hay una estrella que se dirige a la Tierra, y dentro de este contexto también está la familia esperando que Pao vuelva del hospital. Entonces es como bien apocalíptica, tiene algo como apocalíptico la obra, como que, bueno, todos los días como que se acaba un poco el mundo, como cuando nos quedamos aquí hace un tiempo, apagón en Chile, todo, fin del mundo, claro, la no semana pasada internet. Lo que pasó también, que se cayó en España, en otros países de Europa también, sí, la luz. Entonces uno dice como todos los días puede ser el fin del mundo, y es como esperan el fin del mundo, y a través del diálogo, la comunicación, el amor, la solidaridad, logran sortear esta verdad que aparece después de esta performance fallida. O sea, podríamos decir que esta obra es un llamado a la empatía también, ¿o no? A ponernos en los zapatos del otro. Absolutamente. Yo invito, claro, a las familias que lleven a sus hijos adolescentes a verla, porque es como hacerse un cariñito. A veces, no sé, los adolescentes son muy hoscos, pero los adolescentes o gente que ha ido a ver el proceso, en general la gente se emociona, porque es como, no sé, un espacio de amor ideal, familiar, como a todos nos gustaría que nos trataran, como tiene un espacio mágico, que es en este delirio, que está con fiebre Pao en el hospital, él delira y entabla una comunicación muy profunda con toda su familia, su mamá, su papá, su tío, su hermana, que son la parte fundamental de este núcleo familiar. Perfecto, seguimos conversando con Mónica Ríos sobre esta interesante obra Interestelar, que se está presentando en el Seina, en el Centro Cultural, desde el 8 de mayo. Estamos ya a 2 días del estreno, así que pueden adquirir sus entradas en puntoticket.com. Y nuestra colega Marcela Piña, que está a cargo de las comunicaciones, nos envió un documento súper interesante sobre los temas que trata la obra. Amor al propio cuerpo, ciberacoso, bullying, diversidad corporal, discriminación, identidad sexual, familias, aceptación a la diferencia y la intersexualidad. ¿Cómo se cruzan todos estos temas en la obra? Bueno, todos podemos tener idea. A lo mejor lo que yo voy a decir aquí hay compañeros que no opinan lo mismo, pero bien, tiene que ver como diversidad corporal, intersexualidad como el lugar, ¿cachai?, más complejo y extremo dentro de lo que es la diversidad corporal. Y aceptar ese cuerpo, y también tiene que ver como con derribar, para mí, una mentira que se ha instalado en la sociedad, y es como que desde la extrema derecha es como, no, aquí existen los hombres y las mujeres. Y esta hora dice como, no, eso es mentira, como la naturaleza ha puesto, ¿cachai?, en este mundo personas que son intersexuales y que no son ni hombres ni mujeres, y que tú no tienes por qué intervenir esos cuerpos para que se encasillen dentro de lo que la sociedad necesita que sea hombre y mujer. Entonces, como una bofetada a esta verdad que han instalado, que es mentira, una más, como de todas las mentiras que se instalan en tiempos de fake news. Entonces tiene que ver con eso, con la diversidad, aceptar ese cuerpo. Por eso se cruzan como todos esos temas, para mí. Claro, y lo complejo que
uno nos emocionamos aquí con la mesa. ¿Viste? No, Es que somos apasionados acá en Radio Universidad de Chile. No, y la actriz manotea y Claro, ¿viste? se expresa. ¿Cuál es la cuarta pared? Ahí estoy aprendiendo a mirar mi cámara. Esta sí es mi cámara. No, yo no miro la cámara mejor. ¿No? No. Bueno, ahí está. Esa es tu cámara, mira. Sí, ya me dijeron, pero... Sí, bueno, y usted nos puede ver en el YouTube de Radio Universidad de Chile. Aquí que hablamos tanto de cámaras, y nos puede seguir escuchando en el 102.5 FM. Encuentro súper interesante eso, y también recordar nuestras propias adolescencias, que son contextos difíciles, ¿no? Es medio una... hay como que medio que sobrevivir la escuela, los compañeros, hay como ciertos liderazgos. ¿Cómo fue esa lectura de las adolescencias del equipo del Teatro La Mala Clase? ¿Qué recuerdos tenían, no? ¿Y cómo están aplicados en esta obra? Bueno, nosotros lo pasamos muy bien en los tiempos de trabajo teórico y como hacemos las disertaciones, y estas disertaciones siempre están cruzadas como por las experiencias. Entonces ahí nos contamos qué tipo de estudiantes fuimos nosotros en el colegio, quiénes fueron bulleados, quiénes hicieron bullying, ¿cachai? Quienes sufrieron, quienes... Entonces estamos los cómplices pasivos. Los cómplices pasivos, exactamente. Claro, igual esa risa nerviosa. Nosotros nos reímos porque somos todos medios raros en la compañía, como si nos miramos entre nosotros, como que ninguno es como el prototipo de lo masculino o el prototipo de lo femenino. Entonces como, bueno, probablemente a todos nos molestaron un poco en el colegio porque éramos todos medios raros, como... Claro. Desde las ropas, los gustos, no sé. Bueno, a mí me gusta un dicho que dice: lo único normal es la quinta normal. No, ¿qué es lo normal, qué es lo raro? Es como muy, muy relativo, pero... Sí, esta obra invita así como a destacar la diferencia, como la riqueza, somos todos diferentes, nadie es igual a otro y es imposible que todos seamos iguales. Entonces como viva la diferencia, viva el amor, acéptense en esta diferencia y sean solidarios, como trabajemos juntos. Claro. Me acuerdo de esa canción que dice: seamos hermanos, seamos amigos. Esa de los Jaivas es muy bonito, ¿no? Como un llamado a... Siempre hay que citar a los Jaivas porque son una eminencia. Cuéntanos de tu personaje Jimena, ¿no? ¿Qué rol tiene Jimena en esta historia y cómo fue construir este personaje? Ya, Jimena es la madre de esta familia, diría que es la persona que lleva un poco el orden, lo que diría como la jefa del hogar, en términos económicos y también en términos de quién es la que pone la última palabra, como quién es la que está todo el rato preguntando, mandando. Y es una mamá que de pronto le llega una notición en la vida que jamás se lo esperó, y cómo enfrenta este cambio, como que te cambian al hijo, como el hijo que tú siempre pensaste que era algo ya no es lo mismo, y es la aceptación como de ese hijo, el amor, cómo se comunica con él, como volver a entenderse. Yo tengo un hijo de 10 años, entonces igual como... uno nunca sabe las sorpresas que te depara el destino, y es súper loco porque al final que uno siempre dice como ya, viva la diferencia, hay que aceptarla. En el momento en que tu hijo se empieza a correr un poquito para el lado, uno dice, uy, ya no, uy, lo van a molestar, uy, ¿cachai? Como igual existe ese miedo a que tu hijo se salga del molde y que por eso sea víctima de agresiones, de bullying, como... Y finalmente yo creo que ese es el miedo de Jimena, como que su hijo sufra. Ninguna madre quiere ver a su hijo sufrir, pero con determinación, amor, entendimiento, bueno, y hay un acto reparatorio. La obra es como bien, tiene varias capas y habla del bullying, y tú dices como ya, el bullying. ¿Por qué existe el bullying? Probablemente un cabro que hace bullying es porque en su casa también hay bullying, ¿cachai? Y Jimena es un poco bulleadora también, ¿cachai? Y es un poco bulleadora porque en su infancia también ella hizo bullying, entonces es como registros atávicos que se repiten de generación en generación, y es como rompemos con eso y cambiamos nuestra forma de comunicarnos familiarmente para sanar esas heridas, ¿cachai? Que quedaron de la infancia, de la adolescencia. Sí, bueno, a todos nos toca esta obra interestelar, obra que enfrenta el bullying, la discriminación y la diversidad corporal, que se estará presentando entre el 8 al 18 de mayo en el Centro Cultural Seina. Las entradas disponibles en puntoticket.com. Y si usted no sabe dónde está el Seina, está en Arturo Prat 33, en el mismo Instituto Nacional.
Quisiera preguntarte también, porque a mí me gusta leer las fichas artísticas, ¿no? Y hay un equipo súper talentoso. Máximamente talentoso. Dirección Aliocha de la Sota, dramaturgia Leila Selman, elenco Paulina Giglio, Bosco Cayo, Jaime Leiva, Mónica Ríos, a quien tenemos hoy aquí, Gara François, Tamas Tudillo. Bueno, nos podríamos poner a leer toda la ficha, ¿no? Pero está Fernando Milagro, que nos hace las músicas de la obra, que hace mucho tiempo trabaja con nosotros y está haciendo unos temas interestelares maravillosos. Hermoso. También trabajamos con Lorraine Lemaitre, que es una diseñadora y directora teatral francesa que lleva harto tiempo acá en Chile y también hace unos diseños así, pero de primer nivel. Sus luces son magia. Increíble. Bueno, cuéntanos, además de la dramaturgia, ¿no?, sobre la puesta en escena. ¿Cómo podemos imaginarnos esta obra de teatro? La escenografía, los vestuarios, la música. Echemos a andar la imaginación, ¿no? Porque no podemos esperar al estreno de Interestelar. Diría que no se esperen nada realista. Nada realista, porque el espacio de la obra es interestelar también. Wow, está habitado por el universo, hay lugares donde no hay gravedad, las cosas... o sea, el público va a empezar a volar, por ejemplo. En su imaginación. En su imaginación, sí, no sé si físicamente, pero en su imaginación, y esperemos que también en su alma se eleve al final de la obra. Así que la escenografía, las luces, la música están increíbles. Así que todos invitados a vivir esta súper experiencia. Y nos escuchan también muchos y muchas docentes, ¿no? Si quisieran ir a ver esta obra, que me parece que es clave para este público, ¿no? A nosotros hay algo que nos encanta hacer y que son funciones exclusivas para comunidades educativas, y después de estas funciones nosotros hacemos foros de conversación y nos juntamos a conversar con los profesores, con los alumnos, y ahí les preguntamos qué les pareció, qué les llamó la atención, y algo que nos gusta mucho. Y la segunda semana de abril, el 12, 13 y 14, tenemos 3 funciones que son exclusivas para comunidades educativas. Entonces, si hay algún profesor quizás que me tinca esta obra, se contactan con nosotros les mandamos el material pedagógico de apoyo, les podemos compartir el texto, y lleven a sus estudiantes a ver esta obra. Nos pueden escribir al Instagram de Teatro La Mala Clase o comunicarse directamente al correo que aparece en info@seina.cl. Perfecto. Y bueno, sigan a Teatro-La Mala Clase en Instagram y ahí tienen la información, ¿no? La directora dice, Aliocha de la Sota, la obra sostiene que el bullying lleva siglos entre nosotros. Hoy lo nombramos, pero ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Y es interesante también porque el bullying que vivimos nosotros era sin internet, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin viralización de este bullying, que es mucho más complejo. ¿Eso lo aborda también la obra? Sí, ahí está presente el aparato tecnológico como noticia, llega al tiro, se reproduce rápidamente. O sea, si alguien grabó el video de la performance en el colegio que salió mal, todos lo vieron 50 veces, se lo mostraron a los primos, los vieron los tíos, y si realmente quedó una embarrada muy grande, lo vendieron a las noticias, y ahora está todo Chile viendo ese video. Entonces, efectivamente, el acceso a las redes sociales, el viralizar rápido todo lo que pasa, lo vuelve aún más complejo algunos casos de bullying y lo hace súper terrible. Entonces, me parece muy importante acabar con estos sistemas de violencia que se han perpetuado en la convivencia de los colegios, también de algunos trabajos. Como que no podemos pensar que el bullying es algo que ocurre exclusivamente en los colegios, porque también hay trabajos donde hay gente que le hacen bullying, ¿sí? Sí. Ahora tenemos la ley Karin, pero antes no estaba la ley Karin. No estaba la ley Karin. Claro, y qué bueno que dejemos de naturalizar estas prácticas, ¿no? Padres que le hacen bullying a los hijos, no sé, yo he visto unos videos horrorosos de cosas que suben en TikTok de papás, no sé, que les chantan un pedazo de queso a las guaguas en la cabeza, y eso es como a ellos les parece divertido. Yo digo, ¿en qué momento es divertido pegarle una guagua con una lámina de queso en la cabeza? Entonces, claro, como que empezamos a normalizar la violencia desde muy temprana edad y a verla en todos los lados, y a gente que la celebra y le parece muy divertido. Sí, bueno, qué importante es cuestionarlo, y qué importante el esfuerzo que ha hecho Teatro La Mala Clase con esta obra interestelar que usted puede ir a ver entre el 8 y el 18 en el Centro Cultural Seina, por cierto, de mayo, que nos recordaba Mónica, es el mes del teatro. ¿Nos quisiera recomendar alguna otra obra de teatro? Ya nos tenemos que despedir pronto. Ay, hay tantas obras de teatro. Quizá un clásico, así la mejor que viste en tu vida. Mira, es que ahora ponte tú, vuelve Nachi,
a Teatro Sidarte y son solo 3 funciones, entonces gente que se la perdió, ponte tú, ahora es el momento para poder ir a verla. Igual se renovó ahora, como que todos estrenaron, ahora están todos estrenando. Estrena también esta semana De Vuelta al Volcán, entonces las obras que están en cartelera no las he visto, por eso no te las puedo como recomendar algo, pero esa sé sí que vuelve, que es un reestreno, que son las últimas funciones y que va a estar. Perfecto. Mucha gente estrena, ojalá, yo invito a todos a ir al teatro, a llenar la sala, es una experiencia rica, maravillosa, conmovedora ir al teatro y vuelvan al teatro, salgan de la casa. Claro, que fue un tema con la pandemia también, que cambiaron los hábitos de consumo cultural. Muchísimas gracias, Mónica Ríos. Está con su nave afuera para ir a Interestelar a esta obra, claro. Y yo me voy a vestir de astronauta para comenzar a despedir este bloque. Y vamos a escuchar a Javiera Parra cantando a Violeta Parra con esta canción que se llama El Albertío. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo,